Señor, te pedimos que nos vuelvas a hablar, que nos instruyas. Señor, que tú motives en nuestro corazón el deseo de crecer en semejanza de ti. Que tú, Señor, nos des sabiduría y discernimiento de los deseos de nuestra carne, que luchan en nuestro interior, Señor, por querer expresarse. Y que tu espíritu, Señor, vamos a ver el día de hoy, nos resiste. Enséñanos, Señor, a discernir correctamente nuestra realidad. Enséñanos, Señor, a caminar correctamente conforme a tu voluntad, a pesar de la realidad, de la maldad de nuestra carne. Señor, te pido que bendigas la exposición de tu palabra, Señor, y que nos animes en esto, Señor, y que tú guíes a tu pueblo, Señor, por medio de tu espíritu, a través de la instrucción de tu verdad. Señor, nos guíes a vivir en la plenitud y en la victoria que tú quieres que vivamos. Ayúdame a mí, Señor, a servir a todos los que me escuchan el día de hoy y que me escucharán después, para que sea tu gloria, Señor, lo que se lleve a cabo, tu obra, tu propósito en la vida de todos nosotros. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 18. Dice así: Digo pues, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Pueden tomar asiento. Hemos estado en estas últimas semanas hablando de la libertad que Cristo compró para nosotros. Y hemos estado viendo en estas últimas 2 semanas que la libertad que se nos dio, no se nos dio para que lo usemos como un pretexto para darle licencia a nuestra carne de satisfacer sus deseos egoístas. Vimos que la carne y su corrupción son una realidad en todo ser humano, la realidad del pecado original con el que nacemos. Nacemos ya con el pecado en nuestra naturaleza. Por eso somos por naturaleza seres humanos caídos. Por eso es que pecamos, porque somos pecadores. Pero esa no es la realidad total del creyente, sino que el creyente ha sido rescatado por Cristo para de alguna forma crearnos de nuevo, misteriosa y sobrenaturalmente crearnos de nuevo para que podamos vivir conforme a su propósito. Fuimos redimidos para ahora vivir conforme a su diseño original, conforme al diseño y voluntad del Señor cuando nos creó. Y vimos la semana pasada que nos creó precisamente para servirnos unos a otros en amor. Lo que le importa al Señor es que vivamos una fe que obra por amor. Es una fe que está obrando. Y está obrando en amor, porque el amor es el cumplimiento de la ley de Cristo. El amor define y resume la voluntad de Dios para con sus redimidos. El amor define y resume la voluntad de Dios para con sus redimidos. El amor es la manifestación
es lo que debe de manifestarse, lo que debe verse en aquellos que Cristo redimió para Él. El amor es la expresión real y activa de haber recibido una nueva naturaleza en semejanza a la de Cristo. Lo voy a decir otra vez, el amor es la expresión real y activa de haber recibido una nueva naturaleza en semejanza a la de Cristo. Y les ponía yo la ilustración el domingo pasado, que el amor es la dirección en la que debemos orientar nuestra vida. ¿Por qué? Porque el amor siempre está orientado hacia afuera, hacia el prójimo, hacia el otro. Esa vida orientada hacia afuera es vivir sirviendo y procurando el bienestar de los demás en lugar de buscar satisfacer nuestros propios deseos egoístas y pecaminosos. El día de hoy, ¿verdad? Todo esta, digamos, la semana pasada vimos que la carne, ¿verdad? Si nosotros vivimos conforme a la carne, no vamos a vivir conforme a la dirección o la voluntad, el propósito de Dios al crearnos a su imagen y semejanza. ¿Ok? Esa es la dirección, ese es el propósito que tenemos. Cristo nos hizo, y nos hizo para que nosotros amáramos como Él ama. Él es amor. Y si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, nosotros tenemos que reflejar ese amor también. El problema es la caída, que distorsiona todo eso. Y lo que vamos a ver el día de hoy es que luego el Señor viene y nos rescata de eso, nos redime de eso, nos saca de eso para que podamos amar. Y entonces se cumpla el propósito original de Dios. Nomás piensen esto, la frase esta que dijo, el precepto este que dijo Pablo, ¿verdad? En el amarse los unos a los otros, ahí se cumple toda la ley. Y la ley refleja la voluntad de Dios. Entonces, para nosotros vivir en amor refleja, es la expresión del propósito original de Dios en hacer los seres humanos. ¿Para qué hizo Dios? ¿Para qué se tomó tiempo el Señor de crear a la humanidad? ¿Para qué? ¿Qué necesidad tenía Dios? No tenía necesidad de nada. Pero Él quiso crear al hombre una criatura a su imagen y semejanza. Entonces el propósito de Dios es que nosotros vivamos amando. Y esa es la manera en que le damos gloria. Hablamos mucho, o sea, hay que darle gloria a Dios, hay que darle gloria a Dios. Y no pensamos, bueno, ¿cómo le damos gloria a Dios? No, pues di gloria a Dios. Eso no le da gloria a Dios que tú digas gloria a Dios. ¿Sabes qué le da gloria a Dios? Que tú vivas conforme a su propósito. ¿Y cuál es su propósito? Que ames. Que lo ames a Él y que ames a tu prójimo. El problema es ¿cómo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo puedo vivir de esa forma? ¿Por qué? Porque no nos nace amar al prójimo. No despertamos cada día diciendo, el día de hoy, ¿cómo tengo ganas de amar a alguien? No nos nace decirle a nuestros enemigos o a los que nos hacen daños, a los que nos ofenden, a los que nos fallan. No nos nace decir, ay, ¿cómo tengo ganas de amarte? No nos nace. ¿Cómo podemos entonces amar al prójimo si vemos que la carne va a luchar para que cumplamos sus propósitos en lugar de que nosotros busquemos los propósitos de Dios? Pues esta sección nos empieza a decir cómo. Y Pablo lo empieza diciendo así, digo pues, entonces después de hablar de que no le demos pretexto a la carne, sino que nos amemos los unos a los otros,
nos sirvamos los unos a los otros, cumplamos el mandamiento mayor de amar al prójimo como a Cristo mismo, el nuevo mandamiento que Cristo estableció como el supremo. ¿Cómo podemos vivir? Digo pues Pablo, anden por el Espíritu. Y la verdad de las cosas es que cuando yo leo cosas como esas, digo, Pablo, no me estás ayudando. ¿Qué significa andar por el Espíritu? ¿Saben una cosa? No les voy a decir exactamente el día de hoy qué significa andar en el Espíritu. Y esto es algo que es difícil contestar. ¿Cómo es que se camina por el Espíritu? Es algo espiritual. Y no nos gusta cuando la Biblia nos dice cosas que luego no nos dice exactamente cómo. Como que dice, tú eres creyente, tú puedes andar en el Espíritu. Y el día de hoy vamos a empezar a ver esto. Y yo lo que he aprendido, hermanos, a través de los 46 años ya que este mes cumplo de caminar con el Señor, es que es como seres humanos en nuestra carne queremos que nos den el 1, 2 y 3. Dame los 3 pasos que tengo que hacer para andar en el Espíritu. Pero como es el Espíritu, no hay 3 pasos. El Espíritu es una persona. No es algo que nosotros obtenemos. No es una fuerza. Es una persona. Y te están diciendo, camina con esa persona. Entonces, lo que creo que necesitamos, y no podemos olvidarnos que más de los 4 capítulos de Gálatas, Pablo ha estado enfatizando que nuestro llamado es que nosotros debemos vivir por medio de la fe. Y una de las cosas que encuentro yo cuando la gente habla de nuestra santificación o habla de crecer en Cristo, de crecer en madurez, de caminar en el Espíritu, una de las cosas que no hace es hablar de la fe. Y yo quiero empezar el día de hoy a hablar sobre cómo caminamos en el Espíritu, hablando de la fe. Porque si no tenemos fe, hermanos, dice la Biblia, no podemos agradar a Dios. Todo lo que hagamos que no sea por fe es en nuestra carne. Y ya sabemos cuál es el problema de la carne. Entonces tenemos que tener fe. ¿Fe en qué? Fe en la realidad de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Entonces, para caminar por el Espíritu, necesitamos tener fe en nuestra nueva realidad. Se lo voy a repetir. Para caminar por el Espíritu, necesitamos tener fe en nuestra nueva realidad. ¿Ok? Entonces, este sermón del día de hoy es como la introducción a lo que va a seguir las próximas semanas, ¿ok? Y por eso vamos a volver a ver este texto la próxima predicación. El título de mi mensaje es El Espíritu y la guerra contra la carne. El Espíritu y la guerra contra la carne. ¿Por qué? Porque para caminar por el Espíritu necesitamos tener fe en nuestra nueva realidad. Tengo para ustedes 2 noticias, una buena y una mala. Primero la mala. Perfecto. Necesitamos entender 2 condiciones del creyente en su nueva realidad. 2 condiciones del creyente en su nueva realidad. Nueva realidad como creyente. La primera condición de nuestra nueva realidad es la mala. Tenemos guerra contra la carne. Este texto nos está diciendo que tenemos una guerra contra la carne. Ese es mi primer punto. Dice, el deseo de la carne, versículo 17, es contra el Espíritu
y el del espíritu es contra la carne, pues estos dos se oponen el uno al otro. Y se oponen de tal forma que no se dejan hacer lo que uno o el otro desea. Están peleando por primacía en tu vida. Hay una guerra interna entre nuestra naturaleza caída y nuestra nueva naturaleza. ¿Ok? Es una guerra espiritual. Una guerra espiritual en donde el espíritu se opone a la carne para que la carne no haga lo que quiere. Y el espíritu, la carne se opone al espíritu para que el espíritu no haga lo que quiere. ¿Ok? Noten ustedes cómo empieza el versículo 17. Porque el deseo de la carne. Ahí es donde hemos estado viendo. La carne quiere influir en tu vida en base a sus deseos egoístas. Y hemos hablado 2 semanas acerca de discernir tu carne. De que la veas, de que la identifiques. La carne es tu enemigo. Si tú eres un hijo de Dios, si eres un creyente de Dios, la carne es tu enemigo. Y si no lo identificas y no te estás dando cuenta que hay un conflicto, siempre vas a perder en el conflicto. Entonces necesitamos entender esto. Pero qué curioso porque dice, el deseo de la carne es contra el espíritu. Y lo dice, y el del espíritu es contra la carne. O sea que el espíritu también tiene deseos. Los deseos del espíritu, cuando Pablo habla de lo que es el deseo del espíritu y el deseo de la carne usa una palabra que tiene que ver con esas codicias, esas lujurias, esas pasiones que nos llevan a querer satisfacerlas. Y el espíritu, lo que usa otra palabra que es una especie, en español se traduce como deseo, pero es algo así como algo que el espíritu quiere. El espíritu quiere hacer algo y está ya involucrada tu voluntad. El espíritu está influyendo en tu voluntad. El espíritu te está hablando para que tú entiendas y tu voluntad actúe. Los deseos son pasiones que te están jalando, que muchas veces ni siquiera tienen sentido. Pero el deseo del espíritu, lo que quiere el espíritu, no tenemos una palabra exactamente así, el querer hacer algo del espíritu, ¿verdad? Está conforme a la verdad de Dios, conforme al propósito de Dios. Es algo que tú puedes entender y ver y decir, esto es bueno. A veces las pasiones ni siquiera tienen sentido, ni sabemos por qué queremos lo que queremos, por qué deseamos lo que deseamos. Fíjense cómo el apóstol Pablo describe esta guerra espiritual en uno de los pasajes más dramáticos de la Biblia. Aquí nomás dice se oponen unos a otros, pero en el libro de Romanos toma 4 capítulos para hablar de esto mismo. Y en el capítulo 7 de Romanos, en el versículo 18, lo voy a leer y traten de discernir aquí lo que estamos hablando. Fíjense, dice Pablo, versículo 18, 7, 18, dice, porque yo sé que en mí, adentro de mí, dice, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer, ahí está esa otra palabra que les digo, ¿ves? Ahí la traduce no como deseo, sino el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Dice, está presente, yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero también me doy cuenta que en mi carne no quiero hacer la voluntad de Dios. Dice el versículo 19, pues no hago el bien que deseo. Aquí no lo traduje, es la misma palabra. Podría haberlo traducido, pues no hago el bien que quiero hacer,
sino el mal que no quiero, eso practico. Lo pone diferente, pero es exactamente la misma palabra en los dos lados. El mal que no quiero. No es mi voluntad, dice Pablo. Eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace. Y aquí como que Pablo está dando un argumento para poder decir que sí hay dos naturalezas en nosotros. Dice, ya no soy yo el que lo hace. ¿Quién es ese yo? Dice, sino el pecado que habita en mí. ¿En dónde? En su carne. O sea, la naturaleza vieja de Pablo. Ya no soy yo, el nuevo Pablo, el que lo hace, sino que es mi viejo yo, mi viejo hombre, el que está tomando control y está actuando ahí. Dice, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, está esa especie como deseo voluntarioso, ¿no? Queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Y usa él este término de ley como un principio que no se puede evitar. Hay un principio, hay una condición en su naturaleza que no puede él liberarse de ello. Mientras estemos vivos en este mundo, vamos a tener esta ley, este principio que el mal está presente dentro de nosotros. Versículo 22, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Aquí está hablando él, su hombre interior es el nuevo Pablo, el Pablo redimido, el Pablo que el Señor rescata y salva. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley en mi mente y me hace prisionero. En otras Biblias dice, me hace cautivo de la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, resumiendo, Pablo dice, yo me doy cuenta que yo tengo una lucha y dos realidades. Hay una naturaleza pecaminosa en mí, lo que yo era antes, mi viejo hombre, ahí habita la maldad. Ahí está el pecado original. Dice, pero encuentro otra realidad. Un nuevo hombre. Encuentro que este hombre quiere hacer la voluntad de Dios. Y entonces, queriendo yo hacer esto, me doy cuenta que hay un principio que no puedo evitar. Que quiere influirme para que no haga lo que yo quiero hacer. Ahí está el cómo el espíritu se opone a la carne y la carne se opone al espíritu. Hay dos realidades dentro de nuestras vidas. El querer hacer el bien, pero también el no querer hacer el bien. La intención de la voluntad redimida de Pablo es hacer la voluntad de Dios, pero hay una resistencia. Está haciendo Pablo, termina haciendo lo que no quiere hacer. ¿Qué es eso? Pecado. Sorpresa para algunos, el apóstol Pablo aquí está confesando que peca. ¿Era pecador Pablo también? Él hacía lo que no quería hacer. Y su conclusión es, el pecado está aún residente en mi vida y está obrando. Entonces ese pecado está haciendo guerra. El apóstol Pedro lo describe así, dice, hay pasiones carnales que combaten contra el alma. Hay un combate, hay una guerra, hay una ley del pecado residente que siempre está ahí para resistir que nosotros vivamos haciendo la voluntad de Dios. Pablo lo describe como que se siente atrapado, se siente prisionero en una realidad que él detesta. Y una cosa real,
de un cristiano, si quieres saber si realmente eres un cristiano, te vas a dar cuenta que tú quisieras liberarte de esta cosa. Detestas tu pecado. Detestas que te ganen tus pasiones. Esa es la realidad del cristiano. Cuando vienen a veces jóvenes conmigo me dicen, pastor, es que yo no sé si soy cristiano porque yo siento que tengo una lucha dentro de mí. Hermanito, eres cristiano. Porque si no fueras cristiano no tendrías lucha. La carne tendría el campo libre y haría lo que quisiera. Y así vive el mundo, haciendo lo que quiere, satisfaciendo sus deseos y sus pasiones. Y así éramos nosotros también. Y ahora ya no podemos pecar a gusto. El Espíritu Santo nos echó a perder el gusto del pecado, ¿verdad? Entonces, hermanos, mi pregunta es, ¿estás consciente de esta guerra? ¿Estás consciente que hay una guerra espiritual adentro de ti? Nosotros tenemos esa guerra también. Pero la pregunta es si tú disiernes el enemigo. Si tú lo entiendes y sabes cómo combatirlo. Hace muchos años di una charla para matrimonios y le puse así, durmiendo con el enemigo. Y todos en los matrimonios ahí dijeron, wow, hasta que alguien me entendió. Hermanos, dormimos con el enemigo, nos despertamos con el enemigo, comemos con el enemigo, vemos la tele con el enemigo, venimos a la iglesia con el enemigo. El enemigo nunca nos deja. Donde quiera que vayamos, hagamos lo que hagamos, ahí está el enemigo. Cuando estás orando delante de Dios, está el enemigo hablándote. Ya pasó mucho tiempo, tienes muchas cosas que hacer, ya no estemos haciendo esta cosa, mejor vete a desayunar, tómate una taza de café, o sea, cualquier cosa. El enemigo está presente cuando tú estás delante de Dios. Lo traes adentro. Toda nuestra vida estaremos rodeados e invadidos con este enemigo. Y Pablo dice, pues estoy atrapado. No me puedo liberar de este. No me puedo quitar mi carne. ¿Cómo vives tú? Si no identificas al enemigo y enfrentas al enemigo, nunca vas a ganar la guerra. No vas a ganar ni siquiera una batalla. Tienes que verlo. Esa es la efectividad de la guerra de las guerrillas. Porque los guerrilleros bajaban de la sierra, ¿verdad? Vestidos normal. Abajo del abrigo traían una ametralladora. O en el maletín traían una bomba. Nadie los identificaba. Iban y ponían la bomba ahí en algún lugar, ¿verdad? Abajo de un carro, etcétera. Explotaban. Llegaba la policía. ¿Y qué hacía la policía? Nada. ¿Por qué? Porque no sabían quién la había puesto. Porque no sabían a quién perseguir. Así somos nosotros si no discernimos y decimos, es que yo no sé por qué hice esto. ¿Cómo que no sabes por qué hiciste esto? Es que no sé, algo me ganó. Y pues me peleé y dije cosas horribles. No sé por qué. ¿Cómo que no sabes por qué? Nunca vamos a ganar, hermanos, una batalla contra la carne si no la identificamos. Y la vemos de frente, ¿verdad? Y decimos, tú quieres que yo deje de hacer esto o que haga esto otro. ¿Sabes una cosa? No. Ahora, fíjense cómo el apóstol Pablo termina el capítulo 7 de Romanos. Pablo dice, me siento atrapado, estoy cautivo, prisionero de la ley del pecado. Y lo dice el versículo 24, miserable de mí, me doy lástima yo mismo, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte?
Respuesta, la muerte. Es lo único que te puede liberar. Pero noten esto, ¿no se les hace raro que diciendo miserable de mí, ya estoy haciendo lo que no quiero hacer? ¿Quién me puede librar de esto? Y luego dice versículo 25, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias a Dios que estás atrapado con la carne. Gracias a Dios. ¿Cómo que gracias a Dios porque tienes este problema? Y dice, así que yo mismo por un lado con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro con la carne a la ley del pecado. ¿Por qué gracias a Dios? Vean cómo sigue el versículo 8.1, el capítulo 8.1 dice, por tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gracias, Jesús, que no hay condenación para los que tú rescataste. Todo lo que hemos estado viendo en el libro de Gálatas, que es muy difícil para nosotros entender, es muy difícil para nosotros aceptar. Gracias a Dios que de todos esos pecados que como creyentes caemos en la trampa de la carne, gracias a Dios no hay condenación. Y no nos gusta decir eso porque, Carlos, no digas eso porque entonces la gente va a decir, pues entonces puedo pecar, no hay bronca. No tengo que resistir la carne porque si caigo en la carne, de todas maneras no hay condenación. Y ya vimos que en Gálatas dice, claro que no debes decir eso. Porque no fuiste creado para vivir así. Fuiste creado para amar. Y no le des pretexto a la carne. Porque entonces no vas a cumplir el propósito de Dios. Y para ello entonces vemos la buena noticia. Así como hay una condición, en nuestra realidad que permanece la carne y en la carne está el pecado y no hay nada bueno en la carne, esta segunda condición también es nuestra realidad. ¿Y cuál es esa buena nueva? Punto número 2, somos una nueva creación. Somos una nueva creación, hermanos. Ya no somos lo que éramos antes. Ya no somos solo carne. Y aquí es donde tenemos que tener fe. ¿Fe en qué? En nuestra regeneración por el Espíritu Santo. Cristo, y aquí es donde muchas veces malentendemos el Evangelio, hermano. Y lo limitamos y lo reducimos. Y al reducirlo lo estamos diluyendo. Cristo no solo vino a salvarnos de la culpa y la condenación. Cristo no vino para que te vayas al cielo, para que no tengas culpa y que al día final no te culpen y puedas entrar a la gloria con tus alitas. Cristo vino para redimirnos y transformarnos en hijos de Dios. Nos limpia de nuestra culpa, nos limpia de nuestro pecado y nos transforma por medio del Espíritu Santo. La obra de regeneración es el milagro más grande que hemos y que recibiremos. Hemos recibido y que recibiremos. No hay un pecado, no hay un milagro más grande que ese en tu vida. Fuiste creado de nuevo. La salvación no solamente cambia tu estatus delante de Dios, sino que cambia tu naturaleza. Nos transforma radicalmente en otros. Aquí es donde tenemos nosotros que ver un poquito de teología. En ver y entender esta realidad. No podemos hablar de andar en el Espíritu si ni siquiera creemos que somos otra cosa. Nosotros ya no somos lo que éramos antes. Si tú crees que el cristianismo, estás aquí en esta iglesia, vienes a esta iglesia porque tú crees que el cristianismo se trata de portarte bien,
de ser una buena persona, como si fuera un reformatorio, ¿verdad? Hijo, yo andaba bien mal, pero desde que vengo a esta iglesia, ahora ya me porto bien. Eso no es la iglesia. Si tú crees que el evangelio es, Cristo murió por mis pecados y yo tengo pecados y si me muero mañana me voy a ir al infierno, ¿cómo le voy a hacer? Pues mejor me hago cristiano para que cuando me muera no me vaya al infierno. El cristianismo, la buena noticia es que Cristo vino para transformar vidas de pecadores empedernidos a gente que ahora tiene la vida de Cristo adentro de ellos y que son por identidad ya hijos de Dios. Y Dios los ve y dice, este es mi hijo, este es mi hijo, este es mi hijo. Y el Señor no hace hijos de seres caídos. Más bien toma los seres caídos y los transforma para que sean ahora sus hijos, redimidos y rescatados. Por eso es que no hay condenación. No hay condenación porque el Señor dice, ya no te condeno, ahora vas a ser mi hijo. Pero te transforma en lo que debe ser un hijo de Él. Miren, ahora que estábamos en nuestra reunión de ancianos, yo leí un texto que ahorita les voy a leer y Abelardo recordó este pasaje en Ezequiel, que son como pasajes paralelos, hablando del nuevo pacto. Nuevo pacto que ya vimos nosotros en Gálatas también. Y Ezequiel 36 se los recuerdo y dice así, Ezequiel 36, 25 dice, entonces cuando venga ese nuevo pacto, los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. A veces dejamos el evangelio como que eso es el evangelio. Ese es el inicio del evangelio. Esa es una parte del evangelio. Puedes hasta decir es el corazón del evangelio. Pero lo dice, los limpiaré y quedarán limpios de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Noten en el versículo 26 esta palabra. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Ahí está curiosa la palabra carne. Está diciendo, les quitaré de su carne el corazón de piedra y les voy a dar un nuevo corazón. Ahí la segunda carne está comparada con la piedra. Tenían un corazón empedernido y ahora les voy a dar un corazón tiernito que va a latir con vida. Un corazón empedernido, un corazón de piedra no late, está muerto. Les voy a dar uno de carne que viva, que sienta. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Habitarán en la tierra que di a sus padres y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Este es el tema de la Biblia. Toda la Biblia se trata de esta frase, serán mi pueblo y yo seré su Dios. Está repetida en toda la Biblia. Este es el propósito de Dios, tener un pueblo de hijos, una familia y Él ser el Dios de ese pueblo. Para lograr eso, para que se cumpla eso, el Señor va a hacer esta obra de redención en el nuevo pacto, en que incluye el lavamiento de la culpa y de la mancha del pecado. Se quita se hace una limpieza total, un lavado total. Te ponen un corazón nuevo, un corazón sensible, un corazón que responda a la voz de Dios, un corazón que escuche, un corazón vivo. En lugar de ese corazón de piedra, el Señor pone un espíritu nuevo. Noten las veces que dice nuevo, un espíritu nuevo dentro de ustedes. ¿Quién? El mismo Espíritu de Dios. Y lo tremendo de esto, que al prometer estas cosas, el Señor nos está dando una capacidad de cumplir la voluntad de Dios. Más adelantito en el versículo 31 dice que ellos se van a acordar
de sus malos caminos y van a aborrecer su pecado. Una de las cosas que hace el Señor al redimirnos y rescatarnos es que empezamos a odiar el pecado en nuestra vida. Lo aborrecemos. Cuando dice que Él los va a hacer su voluntad, es porque ahora vamos a querer hacer su voluntad y vamos a aborrecer el pecado en nuestra vida. Jeremías, en el capítulo 31 de Jeremías, cuando también habla del nuevo pacto, él habla que el Señor lo que hace es que escribe en nuestros corazones su voluntad, su ley. Y dice que cada uno lo vamos a conocer de manera personal. Que ya no te van a tener que enseñar cómo es Dios, sino porque tú vas a decir, yo sé que tengo a Dios, yo sé que tengo al Señor en mi vida, porque yo sé, porque lo conozco y sé quién es Él. Puso su espíritu en nosotros. Y entonces eso es lo que estamos hablando cuando hablamos del Evangelio. Vean Tito capítulo 3, versículo 3, uno de los pasajes más hermosos de la Biblia. Tito 3:3. Dice, porque nosotros también en otro tiempo, noten el verbo ser aquí, nosotros en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia. Me encanta esta palabra, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Nos odiaban y nosotros odiábamos detrás. Y éramos aborrecibles, para empezar, delante de Dios. Eso éramos en otro tiempo. Y luego viene el Evangelio en 4 letras. Pero, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó. No por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho porque no teníamos ninguna, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento. Ahí está Ezequiel. Lavamiento, los voy a lavar. El lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, ahí está el inicio del Evangelio, el inicio de la salvación, esa justificación, ese lavamiento, fuéramos hechos. Verbo ser. Fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. El versículo 3 empieza con éramos necios y termina el pasaje en el versículo 7, fuimos hechos. Somos otra cosa. Ya no somos los necios aborrecibles, ahora somos hijos herederos esperando la vida eterna. ¿Vieron la transformación? ¿Vieron el cambio? Y viene por esta regeneración. Esta palabra es como génesis de nuevo, la creación de nuevo, el nacimiento de nuevo que habla Jesús en el capítulo 3 o 4 de Juan. 4. 3, sí. Es necesario que nazcas de nuevo. Necesitas ser generado de nuevo. ¿Ok? Nacidos de nuevo, creados de nuevo. Y lo remata Pablo con esta otra palabra, renovados, que significa literalmente nomás hecho de nuevo. Algo que se hace nuevo de nuevo por el Espíritu Santo. Y el propósito es que fuéramos hechos hijos. Ya no somos lo que éramos porque hemos nacido de nuevo, creados de nuevo, renovados para ser y poder vivir como hijos de Dios. Somos nuevas creaciones.
nuevos hombres, nuevas mujeres, somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad y esa es nuestra realidad. Necesitas saberlo y necesitas creerlo y necesitas vivirlo. Ahora, hay una segunda cosa que pasó. Y Pablo también lo explica en el libro de Romanos. Y lo que sucedió, ya no somos iguales, ya no somos lo que éramos antes, porque nuestro viejo hombre fue muerto con Cristo. Ya murió ese otro hombre, algo murió en nosotros y realmente murió. Ya no somos esos pecadores irremediables que éramos antes. Ya no lo somos, porque ese hombre, eso que éramos, el Carlos viejo, murió en 1978. Nuestro viejo hombre, lo que éramos antes sin Cristo, fue crucificado para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido. Dice Romanos 6:6, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Lo que nos ataba, hermanos, fue crucificado. Y esa palabra ahí dice, nuestra carne fuera destruida. Sabemos que la Biblia enseña que nuestra carne sigue presente. No es que fue destruido y se nos quitó, fue aniquilada, en el sentido de que fue eliminado su dominio sobre nosotros. Su dominio fue abatido, derrotado e inutilizado. Lo único que le queda a la carne para gobernarnos o para intentar gobernarnos es seducirnos con sus deseos. Estaba viendo el otro día un reportaje del muro de la Gran Muralla China. Son 5,000 kilómetros, ya no sé cuántos. O sea, es una cosa que se ve desde el espacio de tan grande que es esta cosa. Se construyó a través de, creo que 10 siglos. Todos los emperadores iban y le agregaban y le cambiaban y cambiaban, quitaban unos pedazos y construían otros pedazos así. Y dicen que nunca ningún ejército había logrado derrotar la muralla china. Pero que los mongoles entraron caminando por una puerta, por una entrada. Alguien les tuvo que abrir la puerta. No la derribaron. Les abrieron la puerta. Porque el guardia fue seducido con una soborno. No podían derrotarlo de frente, pero sí podían seducir a un cuate que lo único que tuvo que hacer es quitar la barra para que se abrieran las puertas y entraron y le dieron la vuelta a la muralla y se metieron. La carne es igual. No puede derrotarnos a menos que nosotros nos dejemos seducir por sus deseos. Morimos al pecado y el pecado ya no tiene de dónde acusarnos. Dice Romanos 7, después de ese pasaje que les leí, Romanos 7:5, dice, mientras estábamos en la carne, pasado, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero, está esa palabrita en la Biblia, pero ahora hemos quedado libres de la ley. Ese es el tema de Gálatas. Hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Fuimos liberados de esa condenación, fuimos liberados de la condenación y la acusación de la ley para que ahora podamos servir libremente. Y podamos servir libremente
en la novedad del Espíritu, en la nueva vida que tenemos por el Espíritu Santo. Y ya no somos iguales. Una tercera razón por la que ya no somos iguales, porque ahora el Espíritu Santo habita en nosotros. Esa es la promesa de Jesús y la razón por la que envió el Espíritu Santo. Miren lo que dice Juan 14, versículo 16. Entonces, dice Jesús con sus discípulos, yo rogaré al Padre y les dará otro consolador. Les va a dar otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Cristiano, cristiana, ¿conoces el Espíritu Santo? Dice Jesús, ustedes sí lo conocen, porque vive dentro de ustedes. Y lo único que necesitas para conocerlo es poner atención, escucharlo, cultivar tu relación con Él, porque ahí está. Dice, morará con ustedes y estará en ustedes. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes, dice Jesús. ¿Dónde viene esa cancioncita de Jesús en mi corazón? Yo tengo una lucecita en mi corazón, ya no me acuerdo cómo viene la canción. Pero siempre decimos, tienes a Jesús en tu corazón. Por ese texto, porque si tienes al Espíritu Santo, tienes a Jesús. Dice Jesús, yo no los voy a dejar huérfanos. A ver, ¿quién es el único que puede dejar a alguien huérfano? El Padre. Dice Jesús, yo no los voy a dejar huérfanos. Yo voy a venir y voy a estar con ustedes cuando ustedes reciban el Espíritu Santo. Cuando recibimos el Espíritu, recibimos a Dios. Y el Padre habita con nosotros. Y el Espíritu también hace que Jesús habite por nosotros. Por eso dice Jesús, les voy a dar otro consolador, porque Jesús para sus discípulos era su consolador. Pero luego noten un poco más de tiempo y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En ese día conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. No somos iguales porque tenemos a Cristo habitando en nuestro corazón por medio de Jesús. Y el consolador significa uno que viene a estar a tu lado. Y si Él dice, no los voy a dejar solos, no somos iguales porque no estamos ya nunca solos. Y lo que tú no puedes hacer en tu fuerza, Cristo lo puede hacer. Por eso es que tienes que andar por el Espíritu con Cristo, de la mano con Cristo, ¿verdad? Y no se trata tanto de que el Señor te dé las fuerzas para derrotar la carne. Pablo, el gran apóstol, decía, me gana la carne. No se trata que el Señor te empodere. Se trata de que tú vivas por el Espíritu, camines con el Espíritu, que vayas de la mano con Cristo siempre. Imagínate esto, ¿verdad? No sé, siempre ha habido, ¿verdad? Pero últimamente se hicieron populares los bullies. ¿Okay? La carne es nuestro bully. Abusona, aprovechada, ¿verdad? Nos quiere hacer daño. La carne es el bully. Y el niño que le está oprimiendo, lo está haciendo sufrir, el bully, si pudiera orar algo a Dios, le pediría, Señor, hazme fuerte, porque quiero ir a ganarle al bully.
¿verdad? Y el niño sueña, si yo fuera Superman, le ponía una recia. Si yo fuera como Bruce Lee, ¿verdad? Caratazos. Si yo fuera como tuviera una espada, como la espada de la Guerra de las Galaxias, lo hacía pedacitos, ¿verdad? Eso es lo que suena el niño, pero sigue siendo él. Y así somos muchos cristianos, como, Señor, pues hazme, yo no puedo resistir. Jesús dice, no, yo te voy a dar un consolador. Y entonces el niño lo que debe hacer es ir con su padre. Porque el padre, nuestro padre, lo que hace es decir, ¿quién te está molestando? La carne, Señor. A ver, vamos a hablar con ella. Y tú vas, y el que va al frente es tu papá. El papá derrotó la carne. Jesús derrotó a la carne. La crucificó al ponerse él en la cruz. De tal forma que ya no tiene poder sobre ti. Fue destruida con la muerte de Cristo. Nosotros, para caminar en el Espíritu, hermanos, tenemos que tener fe. Fe de lo que ha hecho el Señor en nuestra vida. Fe, dice la Biblia, sin fe es imposible agradar a Dios. Jesús no pudo hacer milagros en Nazaret a causa de la incredulidad de la gente ahí. Nosotros nunca vamos a tener victoria si no tenemos fe de que Cristo en nosotros, como dice el apóstol Juan, Cristo en nosotros es más grande, es más poderoso, es mucho mayor que lo que está en el mundo. Tu carne no es amenaza para Jesús. Caminar en el Espíritu significa que tú vas atrás del Espíritu. Y es algo que, ok, ¿cómo le hago? La siguiente semana te voy a decir cómo. Pero lo que sabes ya ahorita es suficiente para que camines con el Espíritu Santo. Miren, ¿qué puedes hacer? Te voy a dejar, y lo vamos a repetir la siguiente semana, pero te voy a dejar con este texto que ya vimos. Fíjense cómo Pablo lo pone en Gálatas. Fíjense. Con Cristo he sido crucificado. Ya lo acabamos de leer ahorita en Romanos. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Ya no soy yo el que lucho contra la carne. Cristo vive en mí. La vida que ahora vivo en la carne, la vivo como por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, literalmente, si tú dices, tengo un problema con las tentaciones, con los deseos de mi carne, con mi lucha, me estoy empezando a dar cuenta, ¿verdad? Que me ganan estos deseos, porque quiero pelear, quiero hacer esto, quiero tomar ventaja, no quiero amar, no quiero perdonar, no quiero hablarle a la gente que no me cae bien, etc. Lo que tienes que hacer es decir, Señor, yo no puedo con mi carne, pero tú sí, y tú vives en mí. Vamos, Señor, vamos a enfrentarla. Yo no puedo, si yo voy solo me va a ganar, pero si tú vas al frente y yo voy atrás, sí puedo. Porque eres tú el que vives en mí. Yo ya no vivo. Eres tú. Y es tu vida la mía. Es esta
sumisión, es esta dependencia que vamos a ver la siguiente semana, lo que nos lleva a caminar en el Espíritu. Es un reconocimiento, como Pablo decía, yo entiendo, yo me glorío en mis debilidades, yo me glorío de qué tan flaco soy ¿verdad? En mi carne, para que entonces se perfeccione no mi poder, sino el poder de Él, para que Él se complete su poder en mi vida, su vida completa. Si tú dices, no me está sirviendo, Carlos, mejor dame paso 1, paso 2 y paso 3, quiere decir que no tienes fe. Que estás confiando más y quieres confiar en un método, quieres confiar en pasos, quieres confiar en cosas que tú puedes hacer, quieres seguir teniendo el control. No tienes fe. Si quieres seguir teniendo el control, no tienes fe. Tienes que venir con Cristo y decir, Señor, no tengo ni idea cómo hacerle con esto. Pero tú sí sabes. No sé cómo resolver este conflicto con mi esposa. No sé cómo batallo, Señor, porque yo quiero lo que quiero. Y por eso pienso lo que pienso. Pero tú vives en mí. Y ya no quiero esto. Aborrezco esto. Odio esto en mí. Aquí está. Aquí está mi vida. Me rindo, me entrego, Señor. Ve delante de mí. Yo voy a confiar y voy a hablar con mi esposa. Pero quiero que hables tú. Que sea tu espíritu el que lo haga todo. Como seres humanos, nosotros lo que queremos es que el Señor nos haga supermanes. Pero nomás hay un solo Superman. Y es Él. Y lo que Él quiere es que vivamos por medio de su Espíritu. Vamos a orar. Y le voy a pedir que pase el equipo de alabanza. Y vamos a tomar la cena del Señor para aprovechar, bueno, porque es primero del mes, pero vamos a aprovechar y repasar que el Señor mismo describe su sacrificio, describe su sangre como la sangre del nuevo pacto. Si tú estás aquí, no eres creyente, no te sientas mal por lo que vamos a hacer, no te sientas mal por dejar pasar las charolas, ¿ok? Esto es algo que hacemos confesando a aquellos que nos hemos entregado a Cristo Jesús, que Cristo Jesús es nuestro Señor y que Él ha transformado nuestras vidas. Si tú estás aquí y tú dices, yo no sé si yo tengo a Jesús, creo en Jesús, me he entregado a Jesús, he nacido de nuevo en Jesús, deja que pase la charola. ¿Ok? Y no te sientas mal porque todos estábamos así. La buena noticia de lo que te acabo de compartir ahorita es esta. Cristo está en el negocio de transformar vidas. Él está en el negocio de transformar asesinos en apóstoles, en prostitutas, en discípulas, en gente aborrecible y necia, en hijos de Dios. Él transforma vidas. Y si ha transformado a mí y a muchos, todos estos que estamos tomando la cena del Señor ahorita, te puede transformar a ti también. Y no hay nada en tu vida, de eso que leímos, ¿verdad? Que éramos antes, no hay nada en tu vida que Él no pueda transformar. Porque es capaz de transformarte y hacerte otra cosa. Para eso murió en la cruz, para poder hacer eso contigo y limpiarte. Y no hay nada que tú puedas haber hecho que su sangre no sea suficiente para limpiar y santificar. Así que escucha, observa y pide al Señor, Señor, yo también quiero eso. Yo también quiero nacer de nuevo, que me hagas otra cosa, que me regeneres y que me renueves y que me limpies. Eso es lo que yo quiero. Y si tú vienes a hacer eso, Jesús, yo lo quiero para mi vida. Eso es lo que significa ser cristiano.
que te entregas a Él, a sus manos, para que Él haga su obra redentora en ti.